Antes de que la Operación León Ascendente comenzara, hubo una misión secreta conocida como Operación Boda Roja, un plan para eliminar toda la alta cúpula de la dirección militar iraní. El nombre en clave, probablemente inspirado en Game of Thrones, sugería la naturaleza brutal y calculada del plan. Esto fue seguido por la Operación Narnia, una campaña aterradora destinada a atacar a los científicos iraníes uno por uno. Estas operaciones reflejan un cambio significativo en las tácticas israelíes en comparación con sus enfoques anteriores. También exploraremos su estrategia en evolución, las operaciones en sí y los sistemas de armas avanzadas involucrados. Todo en el video a continuación. Operación Boda Roja de Israel. El 13 de junio de 2025, como parte de la operación más amplia León Ascendente, Israel lanzó la Operación Boda Roja, un ataque altamente coordinado que mató a unos 30 generales iraníes de alto nivel en cuestión de minutos. La operación tuvo como objetivo un búnker subterráneo fortificado en Teherán, donde los principales comandantes iraníes de misiles y drones se encontraban secretamente. El nombre, inspirado en la infame masacre de Game of Thrones, reflejaba la naturaleza de emboscada de la misión. El engaño que lo hizo posible. La inteligencia israelí estaba operando dentro de Irán desde hacía años, infiltrándose en comunidades locales, recopilando información e interceptando canales de comunicación. A través de una larga campaña de engaño, los espías israelíes proporcionaron información falsa a la dirección iraní, llevándolos a agendar una reunión militar de alto nivel en un lugar y hora específicos. Para vender el truco, Israel montó un teatro diplomático, incluyendo la fabricación de tensiones con Estados Unidos para convencer a Irán de que el camino estaba despejado. Creyendo que el búnker estaba seguro, los principales comandantes iraníes de misiles y drones, incluyendo al brigadier general Amir Ali Ajizeda de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC, se reunieron para planear represalias contra Israel. Sin saberlo, sus movimientos estaban bajo constante vigilancia. Interceptación de señales, operaciones psicológicas y guerra electrónica fueron utilizadas para manipular la toma de decisiones iraní y asegurar el momento de la reunión. Una vez que los generales estuvieron reunidos, Israel atacó. El ataque y las armas utilizadas. El ataque fue quirúrgico y devastador. Más de 200 aeronaves israelíes, incluyendo F-15, F-16 y F-35, participaron, lanzando cientos de municiones guiadas de precisión, como bombas JDAM, misiles Sparrow y misiles de crucero Popeye. Los sistemas guiados por IA y los pads de objetivos avanzados garantizaron una precisión absoluta, destruyendo el búnker con daños colaterales mínimos. Drones y municiones de permanencia, contrabandeados en Irán meses antes, ayudaron a suprimir las defensas aéreas e interrumpir las comunicaciones. En pocos minutos, el búnker fue obliterado, matando a todos los que estaban dentro. ¿Había científicos presentes? Mientras la Operación Boda Roja se centraba en la dirección militar, una misión simultánea, la Operación Narnia, tenía como objetivo el programa nuclear de Irán. En un cambio dramático con respecto a las tácticas pasadas, las fuerzas israelíes asesinaron a 9 de los principales científicos nucleares de Irán casi simultáneamente mientras dormían en sus casas. Dentro de la Operación Narnia, esta misión paralela ocurrió justo antes del amanecer. Los científicos, expertos en ingeniería nuclear, física de reactores y procesamiento químico, habían estado siendo monitoreados durante años. A finales de 2024, Israel había compilado una lista de objetivos basada en el valor de los científicos para el programa nuclear de Irán y en lo difícil que sería reemplazarlos. Armas especiales clasificadas, probablemente variantes del misil Spike, fueron colocadas cerca de sus casas, posiblemente lanzadas desde drones o unidades terrestres ocultas dentro o cerca del territorio iraní. Estas municiones guiadas de precisión alcanzaron sus objetivos con una sincronización casi perfecta, sin dejar tiempo para reaccionar. La Operación Narnia fue programada para coincidir con el ataque aéreo más amplio, abrumando las defensas iraníes y asegurando la máxima eficacia. Con ambas misiones ejecutadas simultáneamente, Israel asestó un golpe masivo a la dirección militar y nuclear de Irán, en el transcurso de una sola mañana. Entonces llegó la Operación León Ascendente, y el intervalo de tiempo entre estas operaciones es prácticamente cero, aparte de los ataques previos de Israel, ya sea en Siria, Irak o incluso durante misiones clandestinas dentro de Irán. Fue la fusión sin precedentes de infiltración en el terreno, infiltración doméstica y ataques aéreos de alta precisión. Esto no fue solo otro ataque aislado. Fue un ataque meticulosamente coordinado, con el objetivo de desmantelar la infraestructura militar de Irán desde adentro, entregado en un solo golpe sincronizado. Durante meses antes de la operación, agentes israelíes se infiltraron profundamente en el territorio iraní, trabajando en total secreto. Agentes del Mossad contrabandeaban sistemas de misiles guiados de precisión al país. Entre ellos estaban los misiles Rafale Spike Aloas, misiles no lineales de combate,
hábilmente montados en plataformas móviles y escondidos dentro de vehículos civiles. Estos lanzadores fueron estratégicamente ubicados cerca de activos militares críticos iraníes, incluyendo baterías de misiles superficie-aire y lanzadores móviles dispersos por Teherán, escondidos a plena vista. Permanecían en silencio en ubicaciones discretas, esperando la señal. Cuando finalmente comenzó el ataque aéreo, esos lanzadores ocultos cobraron vida. Activados remotamente, los misiles fueron disparados con precisión quirúrgica, alcanzando varios sitios de defensa aérea antes de que las fuerzas militares iraníes pudieran reaccionar. Pero eso fue solo una capa de la operación. Simultáneamente, la agencia de inteligencia israelí construyó una base secreta de drones dentro de Irán. Un esfuerzo que reflejó las tácticas de campo vistas en lugares como Ucrania, pero llevado a un nivel completamente nuevo de sofisticación y secreto. Los drones fueron contrabandeados al país pieza por pieza, siendo ensamblados silenciosamente durante varios meses. El hecho de que se pudiera construir y operar una instalación como esa sin ser detectada tan cerca de Teherán reveló el extraordinario alcance y la meticulosa planificación detrás de la misión. Desde esta base secreta, se lanzaron oleadas de pequeños UAV y quadcopters más grandes cargados de explosivos. Estos drones desempeñaban roles distintos. Los drones FPV fueron los primeros en atacar, lanzándose en ataques suicidas contra los sistemas de defensa aérea, mientras que los quadcopters seguían con explosiones dirigidas para terminar el trabajo. Juntos, neutralizaron sitios críticos de misiles SAM, incluyendo baterías avanzadas S-300, cegando efectivamente la red de defensa aérea de Irán. Aunque Israel ha estado bombardeando los sitios nucleares de Irán desde el 13 de junio de 2025, vale la pena echar un vistazo más de cerca a por qué estos ataques continúan sucediendo una y otra vez. La respuesta está muy por debajo de la tierra. Literalmente, estas instalaciones nucleares no solo están escondidas, están enterradas bajo capas de concreto reforzado y tierra, diseñadas específicamente para resistir la mayoría de los ataques convencionales. Israel ha estado usando sus propias bombas de destrucción de búnkers, pero según la Agencia Internacional de Energía Atómica, estas armas no han podido penetrar completamente los sitios nucleares subterráneos más fortificados de Irán. Por eso, Israel sigue atacando los mismos objetivos repetidamente. El objetivo es desgastar las defensas capa por capa. Si Israel hubiera utilizado las más avanzadas bombas de destrucción de búnkers fabricadas en Estados Unidos, capaces de una penetración más profunda, el resultado podría haber sido más decisivo, posiblemente dañando o incluso destruyendo las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio de una sola vez. Pero esto resultó inútil, ya que causó pocos daños al búnker subterráneo y necesitaba las bombas GBU-57 de Estados Unidos para una penetración más profunda. El objetivo principal de las fuerzas de defensa de Israel es debilitar el programa nuclear de Irán, específicamente Fordo. Natanz e Isfahan. Tomemos Natanz como ejemplo. Esta instalación incluye 6 edificios sobre el suelo y 3 estructuras subterráneas, 2 de las cuales son lo suficientemente grandes como para albergar 50.000 centrífugas, según la Nuclear Threat Initiative. Después del reciente bombardeo de Israel al sitio, las primeras evaluaciones sugieren que los ataques fueron altamente efectivos, fueron más allá de los daños superficiales, derribando la energía en los niveles inferiores, donde están ubicadas las centrífugas. La sección sobre el suelo de la planta de enriquecimiento de combustible también fue destruida. Esta planta, en operación desde 2003, venía enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza. Para ponerlo en contexto, el uranio de grado armamentista se enriquece hasta un 90%. Por lo tanto, este sitio estaba peligrosamente cerca de ese umbral. Ahora, consideremos Fordo. A diferencia de Natanz, Fordo estaba ubicado profundamente bajo tierra y protegido por fortificaciones extensas. Israel lo atacó con municiones avanzadas de destrucción de búnkers, pero los resultados fueron mucho menos concluyentes. Sus bombas tuvieron dificultades para atravesar el denso blindaje. El daño fue mínimo a pesar de los ataques repetidos. De hecho, los aviones israelíes lanzaron estas municiones varias veces sobre Fordo, lo que generó un terremoto local de magnitud 2.5 en la escala Richter, una indicación de la enorme fuerza utilizada. Este sitio sigue siendo un gran desafío, protegido tanto por su geografía como por el sofisticado escudo de misiles de Irán. La razón por la cual Israel sigue regresando a estos mismos objetivos no es solo para hacer una declaración, es porque romper el programa nuclear de Irán es mucho más difícil que atacar un objetivo una vez y seguir adelante. Las últimas operaciones de este conflicto puedes verlas en detalle en nuestros últimos videos, así que suscríbete para ver estos y otros análisis del conflicto.